IARES, Historia Universal del Arte y la Cultura. Audiolibros. Tema 36. La Ilustración en Europa. Si quisiéramos responder a la pregunta ¿qué es la Ilustración?, tendríamos que comenzar diciendo que es algo muy relacionado con el predominio de la razón. Mathieu Tindall, en la primera mitad del siglo XVII, dice que la condición de toda perfección humana es un comportamiento íntegramente de acuerdo con la razón. Era este un pensamiento muy generalizado en el siglo XVII y en el XVIII. La fe en la razón y, como consecuencia, la fe en la ciencia es la característica más sobresaliente de la Ilustración. El hombre occidental, auxiliado por la razón, cree poder dominar todos los sectores del universo. La ciencia es, en este sentido, cómplice y asociada en la gran aventura de dominar el mundo. La duración de la Ilustración como fenómeno cultural no puede circunscribirse al siglo XVIII, pues comenzó a mediados del siglo XVII y extendió su predominio hasta bien avanzado el siglo XIX. No es realmente un siglo, sino 2 siglos largos que van desde 1650 a 1850, considerando que estas cifras se quedan cortas por defecto tanto a un extremo como a otro. Una vez hemos estirado un poco los límites del siglo de las luces, tampoco debemos creer que en el siglo XVII comenzara improvisadamente y que en el siglo XIX concluyera con idéntica rapidez. Desde el siglo XII se siente en Europa una renovación de las formas de vida. Primero son casos individuales o minoritarios. Más tarde estas reformas van extendiéndose hacia campos vitales antes no afectados por las mismas y difundiéndose por amplios grupos sociales de Europa. De este modo pudo llegar el hombre europeo del siglo XVII a confiar ilimitadamente en la razón y en la ciencia, a saber por qué llevaba 5 siglos de camino hacia la Ilustración. La Ilustración debe considerarse, pues, como la culminación de un fenómeno secular de larga duración. Igualmente podemos decir en cuanto a su conclusión. Bien es cierto que a mediados del siglo XIX se sienten nuevas tendencias culturales, tanto en el arte como en filosofía. Son todavía precursores, sin ninguna visión cierta. Hombres que se revuelven contra el predominio de la razón, auténticos revolucionarios como Nietzsche, etc. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, hombres como Schiller, Heidegger, Ortega, etc., destruyeron filosóficamente las bases del racionalismo. Pero eso no significa que muchos de los aspectos fundamentales del siglo de las luces hayan dejado de manifestarse. Estamos aún sobrepasada. Sample complete. Ready to continue?